Tanto en esa galaxia muy muy lejana como en la nuestra, Yoda es reconocido como un maestro sabio que pues, todo el mundo quiere, que le aprendemos, que ha dicho una de las frases más populares en la cultura popular una tras otra y que pareciera que todas las que dice son perfectas, que son un ejemplo a seguir, que son enseñanza pura y que bueno, pues él trajo luz y resplendor a la Orden Jedi por haber sido el maestro por más de 900 años y pues bueno, tiene esta figura de maestro, de guía de los principales héroes de Star Wars. Pero al mismo tiempo hemos visto y analizado que que en Yoda específicamente se reflejan gran parte de las problemáticas del orden Jedi de guardar emociones, de quitarse apegos humanos, de enfocarse únicamente en el ahora, dejando pasar muchas otras cosas que pasan en el contexto y pues realmente podemos analizar que Yoda tuvo gran parte de culpa de la caída de Anakin y de muchos otros actores y de la Orden Jedi misma y pues del Imperio Galáctico mismo, ¿no? Entonces aquí el planteamiento es, ¿realmente Yoda está sobrevalorado? ¿Realmente le hemos dado un rol idealizándolo cuando, si bien hizo cosas buenas, pero también parte de su filosofía o de su rigidez hizo que existieran los problemas que hubieron? Pues bueno, vamos a analizar esta pregunta en este episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Muchas gracias a todas las personas que siguen este espacio, tanto por YouTube como por diferentes plataformas de audio y de podcast. Y también gracias a todas y a todos quienes siguen este contenido y esta reflexión en Instagram. Hablando de mi Instagram como Psicólogo en Coruscant, habrá notado que he hecho muchos posts un poco críticos sobre el maestro Yoda, sobre esta rigidez y sobre esta visión en nuestro planeta un poco retrógrada, en donde pareciera que pues las emociones y muchas cosas las tenemos que dejar a un lado para realmente enfocarnos a nuestra función, ¿no? Incluso una visión un poco capitalista, si la tuviera que poner así, en donde tenemos una intención, nos tenemos que enfocar a hacer esto y pareciera que las demás dimensiones de la persona, las familiares, las emocionales, las físicas, las tuviéramos que dejar a un lado. Yoda en diferentes frases dice: el cuerpo nos sirve, deja ir a las personas, regocíjate por aquellas y aquellos que se encuentran con la luz, y muchas frases muy potentes. En este podcast ya analizamos esta secuencia de miedo lleva al enojo, enojo a ira, ira al lado oscuro, que es bastante determinista, pero realmente es del todo bueno su planteamiento, realmente es así de fácil como lo presenta. Y aquí debo primero de ser sincero, tratando de ser lo más objetivo posible. Me han preguntado gente, tú odias a Yoda, ¿verdad? Y les juro que no. ¿No? Aquí pueden ver, ¿no? En este estudio tengo mucho contenido de Yoda y si lo analizo tanto es por algo, ¿no? Si les dijera que lo odiara mismo, sería porque hay una formación reactiva detrás o hay una transferencia que posiblemente, ¿no? O sea, para mí es un personaje muy importante para el entendimiento de la saga, de la fuerza, de los Jedi y pues no le quisiera poner un juicio de valor ni negativo ni tampoco positivo, porque tampoco es que sea el más fan de Yoda, como tampoco diría que lo soy de algún otro personaje. Sin duda pueden haber algunos como Obi-Wan Kenobi o como el Thrawn, que para mí son personajes muy bien creados y que los admiro y que me encanta ver sus arcos, y no es que Yoda sea mal creado. Vean acá, Psicólogo en Coruscant permite analizar la objetividad de una misma historia porque es congruente. El Yoda que vimos en episodio 1 contra el Yoda que vimos en episodio 8 como Fantasma de la Fuerza, o la voz de episodio 9, o lo que estamos leyendo de él en la Alta República, hace bastante sentido, es congruente. Puede ser que cinematográficamente hayamos tenido en cada película y en cada contenido una diferente versión de Yoda, que si es una marioneta, que si es CGI, no sé, en Rebels o en Clone Wars también podemos ver imágenes de él muy diferentes, pero eso es la narrativa cinematográfica o la narrativa visual o en los cómics o incluso no sé, en merchandising. Pero la esencia, la personalidad, la psicología del personaje está muy bien creada. Y no solo está muy bien creada, está inspirada en grandes pensadores de nuestro planeta. Físicamente seguramente sabrán, ¿no? Cuando estaban construyendo la maqueta de Yoda, Irving, creo que era el nombre de quien hizo la cara, no recuerdo bien, que era este titiretero que también fue bastante famoso con muchos otros títeres de Plaza Sésamo, le pedían que hiciera unos ojos
potentes, muy humanizados, ¿no? Entonces basó algunas expresiones de Einstein, orejas puntiagudas, pero también hizo esta mirada humana como la que él tenía. Entonces, físicamente también podemos notar este grado de profundidad en un personaje, que podemos identificar estos rasgos y que subconscientemente nos recordarán a Einstein, pero que también sabemos que podría caer en lo ridículo si hubiera sido mal empleado, porque no es otra cosa más que un gnomo, una criatura que no conocemos verde, ¿no? Y más si la conocimos en episodio 5, viviendo en una cueva. Pero su arco, y si analizamos un poco de dónde viene que George Lucas lo creó, que se inspiró en la fuerza, pues podemos notar una cantidad de pensadores, de maestros, tanto en el budaísmo y como en otras corrientes de Oriente, en donde realmente sus aprendizajes de este balance Tao, de esta meditación hindú, de esta visión y esta coexistencia con la naturaleza, hace que sea un personaje muy, muy congruente y que incluso el nombre juegue con mil cantidad de simbolismos tan obvios como puede ser hacer yoga y tener este balance de conexión entre cuerpo, espíritu, mente, naturaleza, hasta muchas otras con el mismo Buda, en donde tiene este tipo de reflexiones sobre la existencia, sobre la vida, la meditación y también sobre el servicio a las y a los demás. Yo aquí lo que noto en Yoda es que tiene esta visión tan elevada, que tiene esta sensación de existencialismo tan trascendente más allá de lo que nosotros estamos viviendo en el día a día, nosotros como espectadores, haciendo un análisis también de lo que encontramos con el viaje del héroe, pero también de lo que Luke, Anakin pudieron encontrarse al ser formados por él, ¿no? Cuando Dooku mismo haya sido el Padawan de Yoda, imagínense el reto que representa estar frente a uno de los maestros con mayor experiencia, con mayor bagaje en el contenido, ¿no? Si lo comparamos con este planeta, cuando hablamos con adultos mayores, encontramos que tienen una sabiduría, una forma de ver la vida tan diferente, tan despreocupada en torno a las situaciones triviales, que uno dice, bueno, cuando yo quiera o cuando yo tenga su edad quisiera tener ese cúmulo de experiencias de aprendizaje, y nos vamos dando cuenta con qué mood tan relajado toman la vida, y también evidentemente porque saben que viene ya acá un cierre de un ciclo. Con Yoda encontramos este conocimiento y este cúmulo de siglos, literalmente de siglos de aprendizaje, pero él sabiendo que todavía le queda un camino para recorrer. Siempre se habla de la paradoja en nuestro planeta, de qué pasaría si nos sintiéramos o si supiéramos que somos eternos, qué diferente viviríamos la vida, qué valor le daríamos a las emociones, qué tanto correríamos riesgos y también qué tanto tendríamos apegos con quienes nos rodean. Porque pues si yo tengo esa eternidad, pero mis seres queridos no, pues simplemente me voy llenando de melancolía, de recuerdos, de pérdidas, de duelos, y dices, pues sabes que mejor voy a terminar pasando a un lado. Si viéramos que Yoda es acompañado por otros maestros de su misma especie, pues diríamos, pues bueno, entre ellas y entre ellos se pueden acompañar. Pero bien sabemos que en esta galaxia hasta ahora solo hemos visto 3 personajes de su especie. Yaddle, que era un personaje femenino de su misma especie, que también era Jedi y que también era sensible a la fuerza, que vemos que interactúan, pero no sabemos más. Hay uno que otro cómic en donde se profundiza un poco. Y evidentemente el gran boom de merchandising, de filosofía, de psicología y de Star Wars que tenemos en los últimos 5 años, que es Grogu o Baby Yoda, ¿no? Haciendo referencia cuando no conocíamos su nombre. Y aquí, evidentemente, no como ansias, haré sin duda algunas reflexiones sobre Grogu, sobre Din Djarin y sobre el arco del Mandaloriano. En Instagram pueden ver algunos posts, incluso estoy pensando hacer uno sobre Cara Dune, porque creo que este podcast se presta para profundizar en temas un poco más sensibles, ¿no? Y hablar un poco de la salida, porque pues no me dejarán mentir, es mucho más fácil hablar de estos temas en una galaxia muy lejana, pero no se preocupen. Todavía no se acaba este podcast porque hay mucho que decir en torno a Yoda. Pero si vamos viendo todo este contexto, ¿no? Y si lo comparamos con nuestro planeta, una persona con edad avanzada, con cúmulo, con aprendizaje, y además le agregamos este gran componente de ser un gurú y un punto de referencia para el aprendizaje de la fuerza como Orden Jedi, y vamos viendo cómo va escalando poco a poco en su aprendizaje, en su sensibilidad y cómo la va replicando a las y a los Padawans, pues podemos darnos cuenta y entender un poco el por qué Yoda se presenta tan templado.
por un lado, sin apegos, no apegos humanos. Notamos que tiene buena relación con Mace Windu, no sé, con Qui-Gon, con Dooku mismo, pero cuando ve que Dooku cae al lado oscuro, maneja este equilibrio sin tanto drama como hubiera podido pasar con Kenobi y Anakin. Sé que es otra la situación y no estoy diciendo aquí que esté mal el drama, al revés, si han seguido este canal y si estudian o conocen de psicología, sabrán qué importante es reconocer, abrazar y decir tengo estas emociones y me puedo tirar al drama en su momento, en su ciclo y seguirlo evidentemente avanzando, trabajando y resolviendo de una forma concreta. Pero llega un punto en donde Yoda pareciera que no tiene ningún sentimiento, ni para bien ni para mal, como que ya maneja ese temple. Sí, se enfrenta contra Palpatine y vemos algunos momentos de enojo en la batalla con él y sobre todo, si algo vemos en emociones alrededor de Yoda, es no anticiparse, ir con cuidado, esta mitigación de riesgos que es muy propia de gente con experiencia y que ya me ha pasado, ¿no? Es muy propia de gente que no es joven. Entonces lo vemos desde las precuelas, ¿no? Que es bastante precavido en torno a educar al muchacho, en torno a educar a Anakin, bastante precavido y que va identificando este lado oscuro, esta amenaza fantasma que está, pero no es demasiado intrépido como sería un joven de decir seguro es Palpatine. En este momento no había suficiente información para saberlo, ¿no? Y espero que no haya ningún spoiler aquí, porque si seguimos este canal es porque podemos profundizar. Pero bueno, como en episodio 1 podíamos encontrar un Yoda con sus reservas, en episodio 2 también con reservas, pero que sí llega a la acción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este momento clave en Geonosis, en donde todo parece perdido? Dice, pues bueno, ya están las cartas con los clones, vamos aquí a atacar. Aquí sin dudas pudo haber profundizado un poco más el contexto de Saifo Díaz, de dónde vinieron, cuál era la orden, cuál era la intención, y aquí eran estas líneas que hubieran podido no sé si desenmascarar, pero al menos llegar un poco más cerca al trama de quien estaba moviendo estas marionetas, estos títeres que era Palpatine. Aquí narrativamente la justificación es cómo Palpatine empezó a nublar este juicio por confundir, por mandar algunos otros elementos que no quisieran estar presentes en el aquí y en el ahora. La Orden Jedi tiene un principio básico, aquí y ahora. Y por un lado uno dice, tengo mi pasado, el cual pues yo puedo ser un fruto de él, yo soy un fruto de él, puedo ser un fruto para bien, un fruto para mal, un fruto sin juicio de valor, pero pues yo represento lo que fui y también para llegar a donde quiero llegar, pues estoy haciendo lo de hoy, pero sin perder de vista el presente. A mí me parece muy potente el planteamiento que busca la Orden Jedi y que se busca aquí mismo en el mundo del aquí y el ahora, de decir, bueno, este es el momento de disfrutarlo y que si realmente Yoda hubiera tenido la mente en el aquí y en el ahora, o lo hubiera hecho Anakin o lo hubieran hecho otros Jedi, pues hubieran sido un poco más conscientes de Palpatine y de todo lo que había detrás en esta figura de Darth Sidious. Y es en episodio 3 en donde pasa este punto clímax para la narrativa de Star Wars con Anakin, con la Orden Jedi, con la Orden 66, con Palpatine, con el Imperio y evidentemente Yoda como uno de los principales protagonistas y sobre todo por la responsabilidad al ser el jefe, al menos de dos de los planteamientos, tanto de la Orden Jedi como el Consejo Jedi, y jugar este papel tan importante en la República, pues vemos aquí cómo él cae y siente culpa, siente vergüenza, siente exilio, y es una culpa que por un lado puede ser un poco persecutoria, de saber que algo no está bien y que no te deja tranquilo, y más adelante la podemos notar si es o no reparadora. Se va al exilio y algo que no sabemos es qué hizo Yoda en todo este tiempo imperial entre episodio 3 y episodio 5. ¿Qué hizo Yoda cuando pasa a Rebels? Notamos en algunas apariciones de la fuerza en el mundo entre mundo, en la formación que puede tener Ezra, que aparece y que en Malachor o en algunos templos hace algunas menciones específicas para empezar a formar a Ezra. En algunos de los libros, por ejemplo, a mí me gustó mucho desde cierto punto de vista de episodio 4, en donde se habla de cómo Yoda va sintiendo el despertar y piensa por un lado que el despertar y que el Jedi a quien va a terminar entrenando, hijo de Anakin, es Leia y para su sorpresa es Luke, cuando en episodio 5 llega con Kenobi, ¿no? Aquí vamos viendo de qué forma, bueno, no vamos viendo, suponemos de qué forma Yoda está en esta comunicación con Qui-Gon, como pasa al terminar la serie de Kenobi, y seguramente en este tiempo o en algún punto podremos profundizar un poco más en la historia de Yoda al respecto. Yoda
al ser 900 años hay evidentemente significativos espacios de desconocimiento de su arco, ¿no? Incluso en la Alta República, en la fase 1 que acaba de terminar, vemos convenientemente a un Yoda que está en un año sabático, creo, y es cuando pasa todo esto de que se rebelan los Nile y que empieza toda una destrucción contra la canciller, la Orden Jedi, y empieza este despertar oscuro de la fuerza con algunas plantas temerosas, pero bueno, Yoda sabemos poco de él y seguramente sabremos un poco más en la fase 2, que irónicamente, bueno, no irónicamente, siendo poético con Star Wars, regresará y se irá al tiempo previo de la fase 1 de la Alta República. Y bueno, también seguramente con The Acolyte podremos profundizar un poco más, y tarde o temprano en Mandalorian, en la temporada 3, se habla que profundizaremos en la especie de Grogu, y aquí de cierta forma tendrá una resonancia con Yoda. Ya lo comentó Ahsoka en la temporada 2 del Mandalorian cuando dice me recuerdas a alguien de tu misma especie, y explícitamente en el casi final de Boba Fett, del libro de Boba Fett, cuando Luke habla específicamente de algunos aprendizajes de Yoda, ¿no? Entonces aquí sin duda estamos a punto de conocer un poco más, pero este desconocimiento, este desfase de edad, este desfase de conocimiento que él tiene contra todas y todos los demás, pues pareciera que Yoda está fuera de nuestro mundo, sí, ¿no? Y este planteamiento iba al hecho de que pareciera que Yoda nunca lo hemos visto sentir emoción, sentir alegría. Yo aquí les quisiera preguntar genuinamente, si me pueden poner en el chat o en algún comentario, si recuerdan algún punto que Yoda diga estoy feliz. En episodio 5 notamos que tiene un rol bastante básico, bastante cómico, en donde le quita la lámpara a Artu y pelean y come una barrita y le pellizca la piel y habla aún más chistoso que usualmente, pero nos damos cuenta que Yoda hace esto como una prueba para poner en prueba la paciencia de Luke, y con esto, con este diagnóstico, con este examen inicial, este proceso de selección, definir si tiene o no la tolerancia, la paciencia que un Jedi debe necesitar. Y recordarán que dice no la tiene, y aquí ya para ese personaje que Yoda estaba tomando, mucho más simple, mucho más cómico, en donde hacía ver que no era Yoda, o bueno, nunca dijo que no era Yoda, hablaba en tercera persona de él, siempre hemos sabido que habla al revés, habla como en alemán, en donde el sujeto va al final, pero bueno, aquí no hay que distraernos en este papel que Yoda intencionalmente toma para hacer una prueba de Luke, para medir, sí, la paciencia, para ver también sus prejuicios, en donde dice, buscas a alguien más grande que yo, buscas a alguien fuerte, piensas que un guerrero es grande, pero pues la guerra a nadie engrandece, ¿no? Aquí Yoda juega muchísimo con estos prejuicios y estos conceptos que como personas, y como Luke evidentemente podía tener, pero ya cuando llega a su rol de maestro ya toma una seriedad característica de Yoda, que lo mismo pasa en el episodio 6 cuando se vuelve uno con la fuerza. También nos damos cuenta que tiene este grado de inocencia, si me atrevo así a decirlo, o de sensación básica de decir, no me preocupo tanto. Y aquí esto hace mucho sentido y hace mucho eco con lo que son las personas de la tercera edad de nuestro planeta, ¿no? Psicológicamente hablando, también hay un ciclo, como en el viaje del héroe, irónicamente, en donde encontramos cómo las personas llegan a cierta edad en donde se vuelven más dependientes de su familia, en donde, no sé, ya no tienen una responsabilidad económica, laboral, y se vuelven personas que disfrutan más el día a día, que juegan, que hacen chistes, y que pues poco a poco van perdiendo también cierta autonomía, ¿no? Y que es prácticamente un ciclo a la inversa de cómo fue la niñez. Y con Yoda lo encontramos de cierta forma, y él mismo hace referencia al pensamiento de los niños en el episodio 2 con los Younglings, cuando dice qué interesante o qué apasionante puede ser la mente de un niño que pues no tiene límites, ¿no? Y Yoda, a pesar de ser un anciano de 900 años, sigue con este eco y similitud similar a como pasa en el desarrollo de nuestro planeta o de nuestra especie, si así lo decimos, en torno a la vejez, a ser adulto mayor contra una primera infancia o una niñez en donde existen estas similitudes, y también existen porque no existen algunos componentes que nos distraen, como puede ser la responsabilidad de estudiar, de trabajar, de, pues no sé, distraerte de lo esencial en la vida.
Y vemos Yoda, ¿no? O sea, aquí la pregunta es, ¿lo hemos visto feliz? ¿Lo hemos visto realmente alegre por algo más allá de estos pequeños actos inmediatos? Yo la verdad no lo recuerdo, lo leí en un libro de filosofía de Star Wars y le he estado dando muchas vueltas y también analizando los posts, analizando este podcast, también me he dado cuenta de esta discusión. Y algo que me gusta de este podcast es también este grado de respuesta que voy teniendo en la audiencia. En este caso tuve una respuesta personal con mis sobrinos. Este fin de semana estuve hablando al respecto, veían uno de los episodios del podcast y me decían, ¿será que estamos sobrevalorando a Yoda? Y dije, posiblemente sí, Ian. Entonces, aquí, gracias a ese mensaje, estoy haciendo este post reflexionando un poco. Pero yo creo que más que sobrevalorando, estamos dándole un concepto, una etiqueta que le queda corta a alguien como Yoda. Usualmente las etiquetas nos ayudan como para diferenciar algo rápido, ¿no? Ropa de frío o de calor, comida caliente, comida fría, dulce o salado, pero pues evidentemente dentro de lo dulce pueden haber N mil cantidad de dulces, dentro de lo salado N mil cantidad de salado. En cualquiera de las opciones y las etiquetas nos pueden ayudar para una selección inmediata, rápida, pero no nos podemos quedar con eso porque sería un sesgo cognitivo y sería etiquetar, sería un prejuicio, y es algo que, por ejemplo, como psicólogos debemos de ser muy cuidadosos de no etiquetar con un diagnóstico, con algunos criterios, porque las personas somos mucho más que eso. Nos puede ayudar, sí, como una especie de nomenclatura, como de sigla, como de shortcut, para decir posiblemente hayan estos rasgos y hay un tratamiento general y pues empezar, a final de cuentas la psicología es una ciencia que te ayuda a agrupar, a tener información estadística, inferencial y también a experimentar y comprobar y decir, bueno, si ya me funciona en otros casos, me puede funcionar en estos, pero hay otros casos, como la mayoría de las corrientes clínicas de psicología, como el psicoanálisis mismo, que no lo podemos comprobar científicamente porque cada caso es único, aunque sí podemos tener algunos conceptos generales que nos pueden dar un poco de contexto. Y es a donde voy con mi reflexión con Yoda, es mucho más, ¿no? Porque él vive y él sabe lo que hay detrás y no solamente tiene los 900 años, lo vemos años después en episodio 8 con Fantasma de la Fuerza y lo podríamos ver mucho más. Él llega a lo que Abraham Maslow llama como la autorrealización, que es la trascendencia, y la trascendencia es perder la individualidad, ¿no? Es ser parte de un todo, de un colectivo, y hace mucho sentido con esta ideología de la fuerza, que es una energía que nos une a todas las personas y que llega a un punto donde nosotros nos volvemos uno mismo con esta energía. Y eso también hace mucha referencia y bastante eco con gran parte de la filosofía, de la espiritualidad y de los aprendizajes que tenemos en nuestro planeta con el Medio Oriente y con la visión sobre todo un poco más china, japonesa en cuestión de filosofía. Entonces, en Yoda podemos encontrar este tipo de aprendizajes que creo que trascienden a las emociones, trascienden a los ejemplos más concretos que le podríamos dar como una etiqueta. Narrativamente hablando, en temas de Jung, juega este rol de ser el anciano, ¿no? Y aquí como anciano tiene algunas características de tener aprendizaje, de compartirlo, incluso de no ser muy claro en sus respuestas. No es este método científico que te dice, ¿es así o es de esta otra forma? ¿Está bien o está mal? Él por eso, desde este punto de vista, se juega en toda esta tonalidad que existe en una verdad, ¿no? Entonces, disculpen, aquí mi perro está tosiendo. Entonces, prometo hacer pronto un post, un episodio del podcast para hablar sobre, desde cierto punto de vista, en donde entra esta relatividad entre un concepto entre la verdad o no, la relevancia de decir la verdad, porque es lo correcto y no solamente desde un punto de vista moral y ético, sino es la forma en que las cosas pueden tener un orden, si no caeríamos en un caos, y cómo pueden jugar roles de maestros como el de Yoda o como el de Kenobi en un papel de transmutador que lo encontramos de una forma y después cambia y tenemos un grado de transformación por ahí. Entonces, esto es solamente un poco de reflexiones sobre el gran maestro Yoda. Yo creo que no está sobrevalorado, simplemente que tiene muchas más etiquetas y también aquí reconozco que las preguntas iniciales con las que empecé este podcast eran preguntas mal empleadas, ¿no? Nadie va a ser responsable de los actos de alguien más. Yoda pudo haber influido en el contexto para que pasara lo que pasara con Anakin, sí. Yoda influyó en el contexto de Luke, también.
¿Yoda influyó en el contexto de cientos de miles de Jedi? Sí. Yoda influye en este planeta, ¿no? En donde es un personaje ficticio, pero que nos ayuda a proyectarnos y a reflexionar sobre figuras de aprendizaje, figuras de maestros, sí, pero somos cada persona libre de sus propias decisiones. Nos pueden influir, no nos pueden influir, pero nunca podemos dejar la responsabilidad de nuestros actos en alguien más. Bueno, sin duda es mucho más fácil hablar de estos temas hablándolos desde una galaxia muy, muy lejana. Pronto nos veremos, como diría Yoda. Chao.